tardes a todos. Llegamos al cierre del curso de aulas híbridas, acá con este conversatorio de buenas prácticas y experiencias exitosas de aulas híbridas, no solo dentro de lo que es la Universidad Nacional de Cuyo, sino también con una referente de la Universidad del Noreste, de la UNE. Ahí está María Silvina acompañándonos. La idea de este cierre era justamente mostrar una de las metodologías activas que se pueden utilizar en lo que son los escenarios combinados y aprovechar esta oportunidad para invitar a referentes que ya han tenido alguna experiencia o se han destacado ya por haber anticipado que venía todo esto. Así que bueno, voy a proceder a presentar a nuestras invitadas, en este caso todas mujeres. Tenemos a la doctora Mariela González, ella es la directora, y voy a leer el título porque es muy largo el proyecto, la directora del proyecto Rasgos de Personalidad, Patrones de Aprendizaje y Perfiles de Orientación Temporal de Estudiantes Universitarios Argentinos que participan de la modalidad de aprendizaje dual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos a la profesora especialista Marina Picardi, ella es integrante del equipo de la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido también nuestro vínculo con la UNE, así que por eso también muy importante tu presencia. A la profesora especialista Mariela Meljín, directora de la Educación a Distancia e Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo. A la ingeniera Verónica Parada, directora del área TIC, de Tecnologías de Información y Comunicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y a la profesora María Silvina Bechara, integrante del equipo del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Noreste. Vamos a empezar con algunas preguntas que se desarrollaron en el marco del curso. Nosotros anticipamos estas preguntas a nuestras invitadas. Y la idea es que ustedes, bueno, tengan más o menos 5 minutos cada una para hacer las preguntas, e invitamos a quienes están de manera presencial remota a que realicen preguntas por el chat. Nosotros les vamos a ir dando la palabra una vez que cerramos las diferentes etapas que tiene este conversatorio, y al público que se encuentra de manera localizada, si tienen alguna pregunta, también nos avisan levantando la mano y vamos dando los lugares cuando corresponda. Vamos a empezar con nuestra invitada remota, con Silvina Bechara. Ellos fueron justamente nuestro modelo cuando empezamos con la idea de este curso de aulas híbridas, y los hemos nombrado en muchas oportunidades cuando hemos estado trabajando en el curso, por el proyecto que empezaron con una presentación, una experiencia de pandemia, y luego formalizaron a través de un documento, que es en el que nosotros hemos hecho referencia, y que nos gustaría conocer un poquito más. Por eso, bueno, nuestra primera pregunta es ¿cómo surge este proyecto institucional de escenarios combinados para el aprendizaje en la UNE? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy María Silvina Bechara, yo trabajo desde hace muchos años con Graciela Fernández. Actualmente me encuentro coordinando el campus virtual de la Facultad de Medicina. Graciela es la directora general de UNE Virtual. Campus Virtual Medicina es un subsistema del CIED. Sin embargo, trabajamos de manera estrecha y directa con las políticas que se establecen, y creo que tenemos que hacer un poco de historia, ¿no? El campus empieza a trabajar desde el 2012, justamente con el trabajo de Graciela y Patricia, en propuestas de formación mediadas por TIC, en las que se empezó a trabajar sobre todo con el grado centrado en la presencialidad, ¿no es cierto? La virtualidad como apoyo. Sin embargo, durante todo este tiempo, previo a la pandemia, se desarrollaron muchas propuestas de formación orientadas a la autogestión de las propuestas docentes, y por eso siempre convencidos de que la formación es el camino. Cuando llegó la pandemia no nos agarró de una manera tan desprevenida, sino que tuvimos los recursos, tuvimos el equipo formado, que eso creo que es lo destacable,
que también había formado con anterioridad a los equipos docentes, como también a los estudiantes, ¿no? En este sentido, se implementaron propuestas de formación orientadas, en este caso son niveles de formación que empiezan desde el inicio, para la adecuación de aulas en el entorno. Continuando, hicimos unas diplomaturas también orientadas a eso, y actualmente justo se está desarrollando la maestría en educación virtual en ciencias de la salud, que tiene que ver justamente con el desarrollo de propuestas de posgrado. Cuando llegó la pandemia, nosotros conformamos un equipo de especialistas en educación y TIC y ingenieros en sistema y de diseño. Sin embargo, como siempre creemos que la planificación, la enseñanza debe ser planificada, cuando pasamos de la modalidad presencial a la virtual, bueno, hubo que trabajar en una reestructuración, ¿no es cierto?, de planificación, que no fue tan ardua por este sentido. Sin embargo, cuando fue pasando la pandemia, ahora viene en el 2021, surgió el plan de virtualización de la educación superior, y el plan permitió la adquisición y compra de equipamiento, pero ya pensando en la presencialidad cuidada. Y ahí se hablaba de escenarios híbridos. Pensando en estos escenarios híbridos, se comenzó a trabajar, ¿sí?, en propuestas de formación orientadas a esto, de los equipos docentes, y en la adquisición de equipamiento que permitió justamente orientar a todos los salones y las aulas de la facultad para que se puedan llevar a cabo justamente estas propuestas formativas. Ahora bien, desde el año pasado hasta actualmente, en la facultad y en modelo, en relación con los escenarios combinados, nos alineamos bajo esta reglamentación, ¿sí?, en donde se incluyen, ya no hablamos solo de modelos híbridos, sino también de modelos de alternancia y mixtos, ¿sí?, que tiene que ver justamente con los modelos combinados para la enseñanza y el aprendizaje. Y es por eso que podemos hablar también como de un traspaso del modelo híbrido al modelo combinado, pensándolo como una propuesta ya presencial, teniendo presente justamente el documento que se presentó desde UNE Virtual de escenarios combinados para el aprendizaje en la UNE, que es el 114, y en el cual se desarrollan las estrategias, las modalidades y las propuestas para llevar adelante estos nuevos escenarios, ¿no? Estamos alineados en este sentido y creemos firmemente en que la formación y la integración de la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje permite un escenario de aprendizaje unificado, inclusivo, accesible y, por supuesto, centrado en el aprendizaje, básicamente. Perfecto, sí, bueno, creo que han sido bastante pioneros en cuanto a los nuevos documentos, esto de utilizar la palabra de escenarios híbridos para un resultado y hablar de escenarios combinados para realmente esto, el equipamiento de las aulas y tratar de que la presencialidad remota sea similar a la presencialidad localizada. Me gustó mucho lo de la presencialidad cuidada. Hay, solo para agregar, ¿no? Hay como tensiones en esto, seguimos teniendo, obviamente. En cuanto a tensiones, me refiero a, por ejemplo, que tenemos que prever con anticipación ciertas cuestiones que son inherentes a los espacios híbridos, como por ejemplo el equipamiento, que sea un equipamiento que se conozca, que se pueda utilizar, y si no se puede, digamos, formar para utilizar, y prever también la buena conectividad. Me parece que eso, en conjunción con la formación docente, permite ir un poco liberando estas tensiones para que la implementación de aulas híbridas, digamos, de clases con hibridación, se puedan realizar.
Actualmente, y bueno, es un trabajo que ya se viene haciendo desde el 2021 y continuamos, en las clases docentes, que se siguen dando varias, digamos, varios espacios curriculares los están dando, ya no es necesario que desde la unidad de asesoría estemos continuamente presentes para acompañarlos, digamos, en los inicios, sino que ya vemos cierta autonomía en el uso y en la integración de los medios tecnológicos con los pedagógicos, ¿no? Del dictado. Eso nada más quería agregar. Está bien, sí, sí, fundamental. Lo que llegado un momento logramos esa independencia, que creo que también todos, a veces mucho esfuerzo estar acompañando a todos, tratando de que todos puedan, y a veces quedan atados. Es bueno saber que, bueno, con el tiempo se logra a través de esto, de la capacitación, acompañamiento, pero que en algún momento logran esa independencia, esa autonomía. Y la institución, ¿qué definiciones tomó, qué lineamientos vinculados a estas innovaciones tecnológicas y pedagógicas? ¿Cuáles fueron esas decisiones que se tomaron en la UNE? En la UNE, las decisiones que, en primer lugar, es establecer una política educativa en la que sea tendiente al trabajo mediante tecnología, educación mediada por tecnologías. En este sentido, desde UNE Virtual, desde el CIED, se han propuesto varios espacios formativos, como diplomaturas, una especialización en espacios combinados. Desde la Facultad de Medicina también se está trabajando en otras propuestas y trabajando especialmente en la investigación, que me parece que empezamos en el 2022, justamente, y continuamos trabajando. Actualmente desarrollamos un programa en el cual lo estructuramos de manera macro, meso y micro, teniendo en cuenta el programa de UNE Virtual junto con la facultad y otras asignaturas en las cuales se trabaja teniendo en cuenta y analizando los escenarios de hibridación y analizando en qué medida, ¿no?, el impacto de estas implementaciones pueden contribuir o continuar contribuyendo a la formación, a la enseñanza y al aprendizaje. Perfecto. Y después, bueno, de todo lo que ya tienen, y en el pasado de la pandemia creo que también fue importante, ¿cómo se organizan hoy para esta implementación de las tecnologías en la educación, en todo lo que es digamos, escenarios combinados? Bueno, en principio es dentro del equipo de la asesoría que contamos con el personal, que en principio tenemos, primero, obviamente es a través de las solicitudes de Zoom. El Zoom también, o los espacios de videoconferencia, se empezaron a implementar con, obviamente, mayor frecuencia durante la pandemia, pero permanecieron posteriormente. Eso es algo que continuamos trabajando con eso. Los docentes, en este sentido, nosotros usualmente les brindamos espacios de Zoom y acompañamiento a través del aula virtual y espacios de asesoría. El campus justamente se especializa con eso, en asesorar pedagógica y técnicamente a docentes en el uso de los recursos, en los espacios, en las propuestas, en el acompañamiento de propuestas de grado y posgrado, como también en la implementación de espacios híbridos, espacios combinados, alternados o mixtos. Usualmente ya tenemos un mecanismo en el cual casi todas las asignaturas poseen un aula, un entorno en el cual trabajan, y también tienen un espacio de Zoom que suelen alternar. ¿Cómo llegamos o logramos que pueda llegar a esta instancia? Es justamente con los espacios de formación y con los pequeños talleres y los espacios de asistencia y de asesoría, en los cuales vamos brindando ciertas alternativas a los docentes.
sobre todo en los espacios en los que la multiplicidad y la cantidad de estudiantes no permite hacer clases presenciales demasiado numerosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se cobró un rol especial dentro de este trabajo. Bien, bueno, muchas gracias. Te vamos a dejar descansar un ratito. Vale. Volvemos en la siguiente parte a molestarte de ahí con unas preguntas para debatir un poco. Venimos a la Universidad Nacional de Cuyo. Me siento en el debate, como la locutora del debate. Vamos a molestar ahora a Mariela y a Marina. Ustedes responden las preguntas como están organizadas o si quieren improvisar. Seguramente tenemos anotado algunas ideas y vamos a romper. Es la idea. Según la aplicación. Yo una y yo. Bueno, lo mismo esto es el paso para que me abran mi canal de Twitch, así que quiero que sea polémico. Bueno, ¿cuál es la visión de la Universidad Nacional de Cuyo respecto a la implementación de lo que son los escenarios combinados o aulas híbridas? Bueno, yo voy a hacer un poco de historia y plantear algo de la visión de la universidad, y Marina lo va a poner en el contexto de las normas y de los documentos que hoy circulan respecto al tema. Una primera cuestión que hemos estado conversando al respecto es que no hay un solo significado respecto en cuanto a los escenarios combinados. Desde el CIEP y desde también los trabajos de investigación que tenemos sobre el tema, tomamos la definición de escenarios de aprendizaje de Jesús Salinas, quien nos visitó, quien estuvo conectado en agosto con nosotros. Jesús Salinas, cuando define los escenarios de aprendizaje, refiere a la multiplicidad de entornos, de plataformas, de recursos, de fuentes, de procesos que las personas realizan de manera, digamos, en el ámbito digital para generar alguna tarea, ya sea para aprender o para resolver un problema. Entonces, escenario refiere a varios aspectos. Y me acordaba mientras escuchaba a Silvina del año 2010, de 2013, a lo mejor Vero se acuerda, cuando sanciona la Universidad Nacional de Cuyo su ordenanza 10, que ya, digamos, había avalado el 25% de virtualidad en las carreras presenciales. Ahí toma un concepto de las nuevas presencialidades. Entonces, la presencialidad resignificada independientemente del entorno o de que se realice. ¿Para qué? Para que en ese momento que empezábamos a usar de manera bastante extendida aulas virtuales, se considerara lo que pasaba en el aula virtual como una forma de presencialidad, independientemente del tiempo en el que se desarrollara. O sea, que aunque no estuviéramos conectados al mismo momento, la tarea o la interacción del estudiante en ese escenario se considerara una forma de presencialidad. Bueno, la pandemia, con el uso extendido de las plataformas de videollamada y de la sincronía, nos interpeló a repensar incluso esas formas de presencialidad. Entonces, me parece que desde la Universidad Nacional de Cuyo, hoy lo que hay es una espera prudente respecto de las definiciones y una comprensión de que estos términos van a ir, o los significados de estos términos se van a ir reconstruyendo a partir de las experiencias que realizamos, y por eso también acompañamos este tipo de proyectos y de propuestas. Como línea de gestión de la política académica en este momento, se plantea la búsqueda de innovación educativa y el desarrollo de propuestas de bimodalidad, ¿sí? Pero refiriendo a estas posibles alternancias en el tiempo entre presencialidad y virtualidad, de coexistencia en una misma aula, en un aula física, conectados con gente de manera remota, y todas las posibles combinaciones, ¿sí? Lo que nos parece importante es que de estas experiencias, para que se pueda construir significado, que se pueda registrar,
que se puedan luego analizar, compartir con otros y desde allí ir formulando algunas líneas comunes. Bien. No, venía, pero bueno, en realidad lo que veníamos charlando cuando, que viene más allá la pregunta, pero vamos a ir adelantando ahora, hay muchos documentos y muchas, después, o sea, realmente hay varios momentos en la educación. Ustedes han contado la historia de la educación a distancia de cada una de las universidades, pero tampoco hemos considerado, yéndonos más atrás, de dónde surge el concepto de educación a distancia, ¿no? Que está en la Ley de Educación Superior, en la Ley de Educación Nacional, y ahí en realidad no teníamos todas estas tecnologías. Entonces, eso también nos hace que vayamos reconfigurando. Lo que pensábamos en la década del 90 no puede ser exactamente lo que estamos viviendo ahora. Entonces, más la pandemia, ¿no? La pandemia era que hasta la pandemia era como dos cosas totalmente separadas, lo que era presencial, lo que era a distancia, y nos dimos cuenta que en el presencial podíamos incorporar más cuestiones que creíamos que correspondían a la educación a distancia, como las aulas virtuales, y nos dimos cuenta que la educación a distancia dice que es más del 50%, y en ese 50% que nos está quedando dando vueltas, ¿cómo lo podemos configurar? No necesariamente todo es sincrónico, ni todo es asincrónico, ni todo es por aula virtual, ni todo es individual, ni todo es realmente pensar, que era lo que planteaba recién Mariela, el tema de los escenarios. ¿Qué es lo que estamos buscando con nuestra propuesta? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y después de ir pensando las estrategias y después al último ir pensando la tecnología. Obviamente que la tengo que conocer, por eso está bueno un curso de decir, bueno, a ver, ¿qué son las herramientas? ¿Cuál es la tecnología para un aula híbrida? Y después pensarla, a ver si lo que yo quiero hacer se puede implementar, más allá de si es presencial, si es a distancia, si es sincrónico. Bueno, ese debate, supuestamente no tengo que intervenir mucho, pero ese debate se dio en la última clase, que en realidad fue un debate interno nuestro, de decir, bueno, primero pienso en la tecnología y después pienso, digamos, lo que quiero hacer en esta planificación acotada, digamos, a lo didáctico-pedagógico, o primero empezamos con eso y después digo, bueno, ¿qué tecnología tengo? Porque puedo adaptarla a la tecnología, hay diferentes caminos, y bueno, también esto del primer módulo que fue, hoy estamos en esta situación, esto es lo que tenemos, pero estamos en aprendizaje y en constante cambio. Y mientras las veía decía, bueno, esto fue tecnología, ese pizarrón fue tecnología en su momento, les pasó acá, ahora es tecnología, tenemos la pizarra en la mesa, después fue esto, equipar los proyectores, y hoy ya estamos con cámaras. Entonces, la tecnología atravesando la educación, solo que en diferentes momentos. Bien, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos entonces para la universidad al implementar estos escenarios combinados, estas tecnologías en la educación? Bueno, desde la universidad hay desafíos político-institucionales que tienen que ver con la construcción, con el afianzamiento o consolidación del CIEP, del Sistema de Educación a Distancia, que conjuga el trabajo de distintas unidades organizativas y unidades académicas. Desde lo político-institucional, el desafío también es construir normativa que acompañe, que promueva las experiencias y que no sea restrictiva ni tampoco taxativa para decir esto es virtual, esto es presencial, esto es híbrido. Eso es muy difícil porque son construcciones sociohistóricas y que siempre se ponen en relación con las tecnologías, con la propuesta pedagógica y con las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Como fue en la pandemia, la necesidad de virtualizar, bueno, hoy las necesidades son otras, es importante partir de ahí. Desde lo tecnopedagógico, el desafío es, por supuesto, la inversión, y a lo mejor a diferencia de lo que ha pasado en la UNE, que hay una inversión fuerte en el equipamiento, en la dotación de aulas virtuales, la universidad lo que ha hecho es invertir en conectividad, porque sin conectividad tampoco es posible ni viable este tipo de interacción. Y por otro lado, en lo pedagógico específicamente, en las instancias de formación docente,
en las alternativas de formación también para el personal de apoyo, para los equipos técnicos. Me parece que esa es un desafío también importante. Y después un tercer desafío tiene que ver con la investigación, o sea, con construir conocimiento. Porque, bueno, me parece súper interesante lo que aborda Mariela González en su trabajo de investigación. Está muy poco explorado lo que sucede con estas formas de aprendizaje. Incluso ni siquiera tenemos relevado qué pasó con los aprendizajes de los estudiantes durante la pandemia. O sea, son 2 años que hicimos un paréntesis, que nos pareció fantástico poder mantener la actividad educativa a través de la virtualidad, pero efectivamente cómo aprendieron las personas o qué impacto ha tenido a nivel integral, eso creo que todavía es necesario estudiar. Y después también es preciso estudiar los modelos pedagógicos o los diseños formativos que se ponen en juego en estas instancias, tanto para la educación a distancia asincrónica, si se quiere, como para estas nuevas formas de presencialidad remota. Es decir, bueno, ¿qué modelo vamos a promover? Vamos a repetir la clase expositiva tradicional centrada en el profesor a través de una videollamada. Yo digo, en ese caso mejor graben un video y pónganlo a disposición, que la persona lo vea cuando quiera y cuando pueda. Entonces, si lo que queremos es promover otras formas de interacción para generar otras experiencias de aprendizaje, es totalmente necesario avanzar en la investigación, o sea, la investigación educativa. Así que bueno, esos son mis desafíos. Y completando un poco lo que mencionaste, con respecto a la normativa, también retomar lo que decía recién Silvina, que nos está pasando que por ahí se avanzó con normativa, acá en Cuyo, más desde lo pedagógico, o desde lo tecnológico, porque bueno, lo que es la resolución de hibridación para posgrado lo plantea desde lo pedagógico y lo tecnológico, pero nos ha faltado la patita de lo administrativo, ¿no? Esto que planteaba Mariela de la ordenanza 10, bueno, las nuevas presencialidades, pero todavía los docentes están con el tema de tener que ir a marcar, ¿no? Si este docente hoy está dando esta clase híbrida y lo está transmitiendo desde su casa, o está haciendo, está, no está, y entonces es la otra parte que también hay que acompañar, que justamente es la reglamentación y todo de lo que, ¿no? Porque también hay, en el caso de los estudiantes, todavía para regularizar está la resistencia. Entonces, esas son otras cuestiones. Y de la formación, de lo que planteaba Mariela, también digo, que lo mencionó también Silvina, y vamos recuperando todo, pero hay una cuestión de la conectividad que es fundamental, que esto también es el análisis del contexto que tenemos y el análisis de nuestros estudiantes. ¿Sí? Si tienen, porque a lo mejor hicimos toda la inversión nosotros acá, pero ¿qué es lo que tienen ellos? Conocer sus dispositivos, si realmente se van a poder conectar. Decía recién Mariela, ¿tiene sentido para que un profe que va a dar una clase expositiva? ¿Tiene sentido que el chico tenga que tener una conectividad rápida en su casa para solamente escuchar a un profe 1 hora, 2 horas, o que se le consuma su paquete de datos por estar en eso? Entonces, en realidad, hay que mirar todas las patitas, y por eso creo que lo importante es la propuesta, pensarla bien, conociendo el contexto, que la normativa nos acompañe y que también sepamos utilizarlo todos, ¿no? Eso de las competencias tanto docentes como estudiantes. Y bueno, ¿qué medidas se están tomando en función de todo lo que hemos hablado? ¿Qué medidas se están tomando para asegurar justamente eso, un aprendizaje equitativo, de calidad? Nosotros lo de las medidas nos lo anotamos porque me parecía importante no olvidarme ningún elemento. Bueno, todo lo que tenga que ver con la formación docente, los espacios de alfabetización digital de los estudiantes, que están principalmente a cargo de las unidades académicas, los puntos de conexión que tiene la universidad en el territorio, hemos relevado 6 puntos de conexión, muchos de los cuales fueron puestos en valor también durante la pandemia, las propuestas de ingreso a las distintas carreras en forma virtual o combinadas, ¿sí? Entre presencialidad y virtualidad, y toda la línea de acción y la
de inclusión a través de trabajar en conjunto con la Facultad de Derecho y el equipo de la Facultad de Educación sobre recursos educativos accesibles. Parece que esos son algunas de las líneas que propenden a una inclusión y a la inclusión socioeducativa y a los aprendizajes. Bien, bueno, ¿se imagina si Lo único que digo, en esto, pensando los puntos de conexión de la universidad, también hay una articulación con lo que se hace desde la provincia. Entonces, ayer salía que en el caso de la Facultad de Odontología también articulaba con los puntos de EduRed que brinda la provincia, ¿no? Hay espacios habilitados con computadoras, con conectividad para los estudiantes. Entonces, eso también es, volvemos a lo mismo, mirar el contexto, a lo mejor no lo tiene el estudiante, pero en la zona donde está, puede aprovechar y conectarse. la pandemia tuvo también eso, a ver y buscar opciones, por lo menos desde la Facultad de Derecho, bueno, con las intendencias, con algunos puntos, vincularnos a las diferentes instituciones. Sí, y algo que es importante destacar es que no todas las unidades académicas están en el mismo punto, a la misma situación respecto de la posibilidad de brindar la conectividad, la accesibilidad desde lo tecnológico y el recurso humano para acompañar el desarrollo de todas las propuestas. Pero también la posibilidad de colaborar, entre como ha salido en varias oportunidades de vincularnos y estos encuentros, o también o sea, el grupo de referentes nos permite saber lo que tiene el otro y cómo podemos colaborarnos, aunque sea con el apoyo en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Ahora, yo les agrego algo desde lo tecnológico a nivel campus, porque nosotros, como al igual que otras facultades, creo que también me pasaste estar en la situación en que tenemos un ancho de banda que es una fibra que se tiró en su momento como para allá hace 20 años, y bueno, con que estos cambios tecnológicos requieren de infraestructuras, de proyectos de infraestructura que son muy caros, que requiere toda una movilidad a nivel de un proyecto de obra civil, y bueno, todo lo que va a hacer es tirarse una fibra que va a ser de 10 gigas, nosotros actualmente tenemos 100 megas, un poco. La fibra de 10 gigas les ha llegado en otros proyectos a nivel campus interno, pero bueno, los que hemos quedado un poco como en la circunferencia, en los extremos del campus fuera, van a armar un proyecto que, si todo sale bien, a fin de este mes, nos han dicho que va a salir digamos, a licitación el proyecto de obra civil, y que sería toda digamos, una obra civil que estaría, digamos, en el perímetro de los costados, entraría esta facultad, la educación, y vería así hasta llegar, creo que va a ir por los talleres de arte, para poder hacer el tendido con un triducto, porque esa hay otra cuestión, todo empieza a estar sujeto con una criticidad muy alta, o sea, no tenemos conectividad y se nos cae todo esto que está maravilloso, pero se nos cae. Entonces, bueno, tener eso no lo pensábamos en otra época, de tener líneas backup y tener entre las mismas facultades algún tipo de backup de salida cuando puede ser que se te cortó la energía o lo que sea. Entonces, bueno, también esto acompaña lo que dice Mariela, de que uno también hace toda esta cuestión de gestión para que esto salga, para esto que ocurra, y que podamos, digamos, de acá a 2 años, tener los puntos de conectividad también en las facultades, en los puestos para docentes y en los puestos de alumnos, que también es muy importante cuando los alumnos en su casa no tienen, dicen, no, vengo a la facultad porque necesito conectarme, y yo veo hay otra cosa también. Por ahí el tema de gestión, como decía Marina, como que va por un lado todo lo que estamos haciendo, pero es cierto que no tiene que venir, tiene que dar la clase, tiene que tener el biométrico, pero por ejemplo a los alumnos, si le ponen una clase híbrida y la siguiente es presencial, y no tienen punto de conexión y no saben cómo conectarse, no les alcanza. Entonces ahí como, yo veo que también vamos a tener que hacer como una logística en la propuesta educativa, donde el docente también incorpore esta cuestión de cronograma o organización
respecto a los trayectos de aprendizaje, voy a decir, porque también digo, ¿por qué no se articulan esos trayectos y se combinan? Porque capaz que es muy estructurado esto, bueno, el primer año y esta cátedra y todo así, donde capaz que tendrían que haber trayectos de aprendizaje que fueran como un poco más flexibles si las propuestas van a empezar a cambiar en los entornos de estos escenarios y tiempos y bueno, y me parece súper importante el tema de la conectividad, por eso lo pongo, ¿no? Porque bueno, sin conectividad a nivel de las obras grandes, eso requiere una inversión importante, por eso está bueno que se acompañe también la parte, digamos, de gestión política económica. De inversión. Bueno, aprovechando tu intervención, entonces te empiezo a preguntar a vos. Y ahora también vamos con el tema, bueno, la palabra desafío. ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos que enfrenta en particular la Facultad de Derecho? Vos tenés una visión al ser la directora de TIC general, pero en particular de la Facultad de Derecho, cuando incorporamos estas nuevas tecnologías. Y bueno, uno de los grandes desafíos que es toda la infraestructura de poder adquirirla en estas épocas, voy a decir, porque también es complejo. Siempre han habido momentos difíciles en Argentina, como todos sabemos, pero lo tecnológico particularmente a veces se torna un poquito más complejo en el tema de hacer una licitación, salir a comprar, por eso siempre digo que no es el fin, sino es el medio, entonces todo eso hay que estar, el desafío es de organizarnos y plantear bien lo que vamos a comprar, cómo lo vamos a adquirir y para qué lo vamos a usar. Porque, qué sé yo conozco casos que dicen, bueno, 10 cámaras, pero no, planteemos, nosotros muchas veces compramos una facultad más pequeña, yo escuchaba a la profesora de la Universidad del Noreste que habían hecho una importante inversión y digo, bueno, qué bueno, estas experiencias por ahí está bueno también que entre la parte tecnológica tengamos este feedback nosotros a veces hasta acá adentro, a veces no tenemos tiempo de un taller entre los mismos tecnológicos de compartir o de transferir, uno el día a día se lo va comiendo y bueno, es como que a veces uno no tiene ese parate de decir, bueno, hago un taller entre colegas y decir, bueno, yo compré esto de esta manera, me sirvió, no me sirvió, al final el micrófono, hemos hecho, pienso, mucho de decir, bueno, a ver, si esto funciona, bueno, lo ponemos a andar. Pero a veces nos parece que no alcanza. Entonces, por eso está bien que estemos articulando con toda la mediación del pedagógico para ver para qué lo vamos a usar y que esté bien invertido, porque es muy caro. Eso sería como un desafío importante. Y de basarnos que lo tecnológico venga después, que digamos, bueno, ¿cuál es el modelo tecnopedagógico? ¿Para qué lo vamos a usar? Y bueno, en base a eso se instala, se compra, se busca la... Yo lo que veo también, que me queda a veces en estas dudas, que por ejemplo, el tema de la currícula, del plan de estudio, está orientado a competencias. En las carreras de ciencias exactas y de ingeniería, todo es muy por competencia. Entonces, el tema del contenido y esa cosa magistral ya no debería ocurrir. O sea, yo no tendría que tener infraestructura tanto para tanto contenido. Me da la contradicción si voy a aplicar por competencia. Entonces, ahí también hay un tema, porque, por ejemplo, en lo que es en las ingenierías y en las ciencias exactas, es complejo encontrar, aunque hay laboratorios y cuestiones nuevas que han surgido, pero también es muy difícil de orientar en este mundo digital esta competencia y capacitar al docente para que trabaje, qué sé yo, con un laboratorio virtual, con herramientas que hacen el aprendizaje, que ya no usa un mapa conceptual, es un mapa mental en una realidad aumentada. Entonces, toda esa tecnología no es que tengo la uso, no, a ver, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo voy a hacer un modelo tecnopedagógico? ¿Y qué herramientas, qué objetivos tecnológicos le voy a poner a esa propuesta? Eso pienso que también es un desafío que tiene que estar, digamos, articulado. O sea, la gente de tecnología no tenemos que quedarnos solos, tener una visión como de la otra, y uno pensaba en el elemento, lo instalo y voy a adelante.
Eso creo que me parece que también es la mirada más unificada de articular con docente, alumno y con los equipos de trabajo que están llevando adelante las propuestas. Bueno, y entrando a los equipos de trabajo, ¿cómo logran o cómo tratan de asegurar que los docentes y los estudiantes en la facultad estén actualizados en estas últimas tecnologías, en el uso directo de la tecnología? Es complicado. No sé si puedo compartir con nuestra compañera de la Universidad del Noreste. Yo veo que los chicos están muy, las nuevas generaciones, no sé cómo decirlo, están muy conectados a las cosas que a ellos les interesan. Voy a decirlo así porque a veces hay cosas que yo no sé si ubicar. Y esto me pasa a veces cuando uno planea un ingreso y dice, bueno, voy a hacer el ingreso así con esta herramienta, que me manden un mail. Capaz que los alumnos ya no usan mail, entonces tengo que usar la red y el Face, entonces también amoldarse a unas nuevas, digamos, formas de interacción que tienen los adolescentes o las nuevas generaciones. Eso también nos pone un gran desafío para decir, bueno, o se acoplan a algunas cosas que nosotros creemos que es una identidad digital. El tema de la identidad digital, desde que ingresa el alumno como aspirante, no lo tenemos del todo como, digamos, cerrado, normado, para decir, bueno, es con el mail, es con el Face, es con... pero nos cuesta bastante porque yo me doy cuenta de que a veces ellos trabajan con sus motivaciones más cercanas y después cuando tienen que, por ejemplo, entrar al aula virtual y cambiar una contraseña que tiene que ver con un mail, es como parece muy complicado. Y uno dice, bueno, pero eso no era complicado y ahora resulta que te voy a hacer tutorial para empezar. Entonces, ahí en la formación, yo creo que también ese es el desafío de ver cómo uno va, digamos, interactuando para también subirlos a esto de motivarlos y de que el aprendizaje tenga un sentido para digamos. Eso también... Hay un tema también, porque los docentes a veces también hay como brechas generacionales, entonces capaz que el docente se nos queda, no es motivante con un PowerPoint que capaz que el alumno no quiere ver y nosotros venimos con toda esta propuesta híbrida y con cambios, y esta capacitación y esto subir a los docentes también nos lleva un tiempo importante y hay que articularlo. La última pregunta es más que nada, en realidad, un planteo que vos hiciste a la universidad, por eso tal vez no tenemos una respuesta. Ya lo he dicho. En función de eso que me comentaste, yo diseñé la pregunta de, bueno, ¿qué estrategias se están implementando para garantizar la seguridad de la información y la integridad académica al utilizar la tecnología en la enseñanza, especialmente en lo que respecta a la gestión de los datos sensibles y la protección del plagio académico? Bueno. Bueno, primero voy a ser muy espontánea en esto. Trabajar tantos años en la Facultad de Derecho con tantos abogados, pueden creer que no es cosa fácil, me voy con los datos y que me importa. No sería así. Creo que es un tema... creo que es un tema que como todas las personas que venimos del área más duras y de la tecnología, lo hemos ido aprendiendo por el hecho de que todo condice a ciertos riesgos y de normas y cuestiones que hay que tener y que hay que cuidar. Con el tema del plagio, nosotros tenemos una revista, la revista RIT, no sé si es con unos JS, una revista jurídica, científica, que está indexada, que tiene o sea, cumplimos con muchos estándares tecnológicos. Tenemos los DOI que ponemos a las publicaciones. Se ha tenido como una cuestión en donde también se nos pide el tema del plagio, y ahí el tema del plagio, que esto también venía antes de las cuestiones de la inteligencia artificial, de comprar cierto software para cumplimentar, digamos, con lo mínimo que se puede decir para el plagio. Pero
Lo que hemos investigado, que bueno, podríamos compartirlo con Silvina, por este tema de que no todo estos software, digamos, nos cubren digamos, lo que querrían los autores con el tema de la protección de las publicaciones y tienen algunos algoritmos de cuidado y de cuestiones que son como mínimos. Entonces ahí no sabemos, sí sabemos que hay que adquirirlo y tenerlo, pero hasta dónde sería, digamos, el cuidado, la protección que tenemos respecto al plagio. Eso es algo que me parece que todavía está como en esto, como decimos, tensión, de que bueno, sí, pero bueno, hasta dónde, y no sabemos. Y por otro lado, el tema de, bueno, nosotros tratamos de complementar normas mínimas de lo que es la vía de datos y los derechos personalísimos, en donde hay datos que son privados, que el dato privado, contrariamente, es de un mail y de un teléfono. Y por lo general, uno tiene una base de datos llena de mail de los alumnos. Bueno, eso se trabaja con registración de bases de datos y con algunas políticas y normativas, pero bueno, sí creo que hay que trabajar mucho desde la gestión académica y administrativa con cierta regulación o cuestiones que se hacen con esa información. Porque más allá que en un área de tecnología uno cubre un montón de cuestiones, no es así para los ámbitos de gestión administrativa. Entonces nosotros podemos cumplir un montón de cuestiones por la administración del dato, pero cuando se ponen en un guaraní, se hacen actas, y la persona que entra para elaborar el acta y lo que sea, bueno, a veces no tiene ese alcance, porque tampoco ni está como escrita desde un lugar como la universidad en sí, tiene una personería jurídica, que es como abogado, ¿no? que tendría que formularse no es que lo sé yo, me han asesorado, pero es la personería jurídica, la tiene la universidad y sobre ella deberían trabajar las facultades en cuestiones de datos sensibles, de salud, de discapacidad y el dato de la cuestión más privada. Eso es algo que también, pienso que es un desafío importante que vamos a tener por esto de que se moviliza todo el tiempo todo lo digital. Entonces, como todo el circuito es digital, desde que el aspirante llega y manda todo en PDF, todo lo que sigue, todo es, son datos como sensibles, si se quiere, el mail. El mail es, esto se debería subsanar con el servicio que demos de mail al alumno. Pero nosotros, en ese sentido, y creo que varias facultades, no tenemos una infraestructura ni en recursos humanos, ni en capaz que en hardware, o lo mejor que se necesite para tener, digamos, un alcance para tanta cantidad de personas. Eso, bueno, será en políticas de gestión tecnológica como se irán resolviendo. Pero tiene que acompañar a esto también, porque sí, no, como que avanzamos sobre lo pedagógico y los trayectos de aprendizaje y nos vamos quedando con otros temas. Gracias. Bueno, llamamos a Mariela, pero en casi todas las invitadas hablaron de la investigación y por eso también la presencia. Mariela, bueno, como les comentamos en la primera clase, es la contenidista del módulo 1 y 2 del curso de aulas híbridas y fue convocada justamente por su mirada desde el lado pedagógico y este proyecto de investigación en el que vienen trabajando, que nos gustaría conocer un poquito más sobre ese proyecto, cómo surge, en qué consiste. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, bueno, de manera sintética, contarles en qué consiste el proyecto. Esta es una línea de investigación que se viene trabajando desde el 2010, desde el 2007, que ha tenido varios cambios a partir de los diferentes proyectos de la CECIP que se han ido aprobando, pero siempre ha tenido como objeto de estudio el aprender en la universidad. Si bien esto de la modalidad dual, el aprendizaje dual o la modalidad mixta o blended learning, por ahí uno lo escucha y piensa que es nuevo, en realidad hay investigaciones ya desde hace más de 20 años
Y con la pandemia es como que eso se enfatiza y bueno, y empiezan a surgir todas las necesidades de aprender, de saber cómo instrumentarlo y demás. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es poner foco en el estudiante, cómo aprende, qué rasgos de personalidad debe tener para estos entornos, qué patrones de aprendizaje, que se entiende como estrategias para aprender, y orientaciones temporales, qué motivaciones los llevan a aprender de una manera u de otra manera. Y en esta modalidad dual, ¿qué nos pasó? Bueno, que durante la pandemia pudimos hacer algunas recolecciones de datos, pero trabajábamos con aquellos que participaban de manera presencial y después de manera virtual. Y con la pandemia se dio todo de manera homogénea. Entonces tuvimos que cambiar ahí algunos criterios de evaluación. En el equipo de trabajo hay gente que participa, que son investigadores de CONICET, que son como especialistas de cada uno de los constructos. Lo que se hace es trabajar con un grupo control y un grupo experimental. Se analizan estudiantes de los primeros años versus los últimos años y se le aplican una serie de cuestionarios para medir estas estrategias y a la vez se observan estos contextos. Primero analizamos aulas virtuales, porque era lo que teníamos acceso con una grilla de control. Y bueno, y ahora hemos empezado a trabajar con aquellas cátedras que tienen estas experiencias de cátedras espejo o que han trabajado con metodología COIL, porque hemos visto que la experiencia viva de los mismos profesores y de los estudiantes es lo que los motiva a elegirlo, porque capaz que vos lo ves de manera teórica, pero hasta que no lo vivencias no te das cuenta de lo importante que es la necesidad y también las estrategias y competencias que desarrolla el estudiante que sí participa de estas modalidades, a diferencia de aquel que no, que está acostumbrado a la clase magistral y que no hay como un feedback o cierto desarrollo de autonomía por parte de él. Si bien estamos como en la etapa de recolección de datos, porque tuvimos que hacer como varios cambios, lo que hemos visto que aquellos estudiantes que pertenecen a los primeros años a veces presentan las mismas dificultades que los que están en los últimos años, como que no desarrollan tantas estrategias de autonomía, por ahí están tan acostumbrados a que el profesor es el que va llevando la clase y que no se propician estas estrategias de colaboración, tal vez sí en aquellas materias que son más de tipo práctico o tipo taller, pero vemos que es una necesidad tanto de capacitar al estudiante como también a los docentes para manejar estos entornos y ayudarlos a insertarse y pensar desde esta nueva modalidad, porque incluso les cuesta. Y también lo vemos en estudiantes de posgrado, pero bueno, no nos hemos metido todavía en el posgrado. Si bien hay mayor autonomía en el posgrado, estamos trabajando más que nada en el grado. Y con estudiantes de la Facultad de Filosofía versus la Facultad de Derecho. Versus. No, o sea, en realidad es comparar. O sea, la idea es comparar. Es versus. O sea, la idea es comparar qué diferencias hay. ¿Por qué? Porque en otros proyectos hemos hecho comparación con estudiantes de otras universidades, de Río de Janeiro, de México, de la UNAM. Entonces es comparar qué diferencias hay, como las disciplinas son diferentes. Entonces por eso el versus. Sí, no, pero quería olvidarme de eso, que me habías aclarado que en realidad el proyecto se ejecutaba con estudiantes de ambas facultades. Bien, y ahora en el rol de, en realidad, asesora acá de docentes nuestros, en el contexto de la educación híbrida, ¿cuál consideras que son los desafíos más significativos en términos de equidad educativa y acceso a la educación para todos los estudiantes, independientemente de lo que es la situación socioeconómica? Bien, bueno, con respecto a los desafíos, en primer lugar, yo creo que es importante el tema de la accesibilidad para todos los estudiantes, porque por ahí se proponen diferentes instancias y el estudiante no lo puede implementar porque no tiene los recursos. Entonces, la importancia de planificar antes de
sumergirse a estas propuestas que son tan novedosas y que realmente tienen características que son dignas de destacar. Eso por un lado. También la capacitación, yo creo que es un desafío, pero no solo del docente, sino también de los estudiantes. A veces no tienen la competencia ni siquiera para sumergirse en una plataforma, no saben cómo hacerlo. Es verdad que tienen mucho acceso a diferentes aplicaciones o plataformas que son de su interés, redes, pero cuando hablamos de lo académico, ahí es como que hay una gran limitación. Y bueno, y también es un desafío la capacitación docente, pero yo creo que proponer propuestas es un camino, y por otro lado es motivarlos, que ellos vean la necesidad, que experimenten con otros colegas, pares de otras universidades, que vean, como estamos haciendo acá, compartiendo experiencias que han dado resultados, que se puede. También es una limitante esto del que hablaban recién, lo tecnológico, porque a veces no se puede lograr porque no contamos con los equipos o con la gente que nos ayude. Pero bueno, creo que vamos en camino, y es importante plantearnos estos temas desde la investigación para traer orientaciones, para ver cómo se puede ir mejorando, corregir errores, porque también vamos aprendiendo en la marcha. Sí, totalmente. También en estos ámbitos, tanto educación como tecnología son dos ámbitos que se modifican todo el tiempo. Y en esto que decías recién de las capacitaciones, si nos pudieras hacer una propuesta de cuáles serían las mejores prácticas para poder capacitar a los docentes en el uso efectivo de las herramientas digitales y cómo se puede garantizar la calidad de la enseñanza. Bueno, por un lado, creo que tiene que ver con esto de brindar propuestas que estén acordes a la necesidad de cada unidad académica y del contexto, porque a veces uno quiere acceder a una propuesta y vos ves que tenés un curso de 250 estudiantes y no tengo los recursos tecnológicos para hacerlo. Entonces, como adecuarlo al contexto de cada unidad académica. Y por otro lado, es invitar o promover la motivación de los profesores para trabajar de manera colaborativa con sus pares, que es un poco lo que yo decía. Yo veo que el aprender de la experiencia de otro colega que está en la misma cátedra, en otro lugar, que te enriquece, utiliza herramientas que vos no conocías. Entonces, esto bueno de las cátedras espejo, creo que la experiencia directa y la experiencia viva con otros colegas es algo que motiva, que no es algo impuesto. De la misma práctica, más que de lo teórico que podemos. Bien, no sé si Vina, si querés hacer algún comentario, y ahora abrimos para quienes tengan alguna pregunta. Sí, quería, bueno, un poco pensando en las preguntas, justo estaba pensando en eso, en las preguntas de preguntas generales. Habías comentado cómo se logra articular la utilización de estrategias de mediación con una normativa vigente. Un poco siguiendo en línea de lo que las colegas han comentado recién y conversado sobre sus experiencias, un poco es desde las políticas institucionales, políticas educativas, que apoyen y continúen bajo esta línea educativa, no solamente con las normativas, sino también con, bueno, los espacios de formación son indispensables, y con la investigación, con programas de investigación que permitan justamente trabajar en la construcción de conocimiento. Todo esto que venimos trabajando en este tiempo, obviamente que no es algo inmediato, quiero decir, sino más bien algo paulatino, es un proceso que se va llevando a cabo, que se va instaurando, y lo que pudimos identificar, bueno, en estos años, obviamente en consonancia con lo que estuvieron comentando, es que identificamos ampliamente, en una de las partes obviamente, que los recursos humanos y los tecnológicos necesarios para la reconfiguración de las prácticas híbridas, como también es repensar una
reconfiguración, una resignificación del rol docente, ¿no? Es pensar en las nuevas formas que tiene el docente dentro como fuera de la clase, y justamente las diferentes estrategias metodológicas que se van combinando en estos escenarios. Que a su vez también pensar qué estrategias, o mejor dicho, qué competencias se ponen en juego cuando trabajamos en escenarios híbridos, tendientes hacia combinados, porque esto constituye una oportunidad justamente para trabajar en una transformación del tiempo presencial, justamente lo que hablaban de justamente esta transformación de lo presencial a lo híbrido, a lo combinado, ¿sí? Y escindir un poco los complementos separados de presencialidad y virtualidad, y poder pensar propuestas, tanto de grado como de posgrado, que puedan ser de diferentes modalidades, diferentes estrategias, que no estén solamente escindidas en la presencialidad o en la virtualidad, o en la sincronía y en la asincronía, entre otras modalidades, digamos. Así que bueno, nada más que eso quería agregar. Bien, muchas gracias. Acá, Blanca, querías... Sí, creo que dijo María, me pareció muy interesante, o sea, lo que todavía no habían abarcado el posgrado y lo que era el grado, me parecía. Y también que se identificaban por ahí las mismas dificultades. Y los alumnos al comienzo de la carrera, al final de la carrera, parece que ese es para instruir al respecto, porque en los posgrados generalmente se transitan en mucho mayor soledad que la formación de grado. Y entonces es impresionante que si no hay un entrenamiento, una gimnasia en cuestiones tecnológicas o virtuales, y de grado que se den quizás, porque todos sabemos que bueno, necesitamos comprar más soledad. Entonces yo, una dificultad, hay vergüenza, es más grande en preguntar y en todo. Y estas dos cosas como interesantes que ese producto más se aborda quizás temas de esta misma posgrado, pura esto, de tesista, de doctorado quizás, de la definición, quizás uno que es más grande y creo una lista interesante respecto de la sociedad del posgrado y la necesidad de instruirse en estas nuevas tecnologías. Un grupo de... Es un panorama un poco desolador, pero me paró eso, decir, bueno, si siguen las mismas dificultades, y quizá el momento de entrenarse y de sumergirse en esto, de que haya docentes que apoyan en estas instrucciones de virtualidad, hibridación y demás, es este el momento del grado, de la formación de grado, bueno, ni hablar de las anteriores. La de grado sería como la última que veo. Sí, me parece muy importante lo que vos decís, Blanca. Por ahí yo creo que en el grado es necesaria esta formación, hacer esta experiencia previa, y después en el posgrado a veces es muy, todo se aprende por ensayo y error, ¿no? Esto que vos decís, la soledad, esto de ser grado. Pero si vos has tenido una buena experiencia previa en el grado, ya después es como que todo fluye. Pero no siempre sucede, de hecho no sucede, y a veces tenemos estudiantes de posgrado que tienen actitudes muy de estudiantes del grado. Entonces, bueno, es seguir trabajando o implementando por ahí también esto de las tutorías, pero siempre generando la capacidad de autonomía, porque eso es lo que se pretende, ¿no? Que después el sujeto de manera autónoma pueda escribir su tesis o su proyecto, pero sí, es interesante. Sí. Sí, yo solo agregar que es en línea con lo que dijo Mariela, que de las buenas prácticas de la educación a distancia,
me refiero a la educación a distancia como opción pedagógica, como sistema, hay mucho por aprender, ¿sí? Y insistimos en esto, y lo hemos conversado tantas veces con Marina, que lo que hicimos en la pandemia no fue educación a distancia, sino una enseñanza virtual de emergencia, ¿no? Lo que se pudo. Entonces, como criterios de evaluación de las propuestas a distancia, de los sistemas institucionales de educación a distancia, ¿qué tenemos? Las instancias de alfabetización, de ambientación, módulo inicial, como lo quieran llamar, es decir, de qué manera vos asegurás las competencias de las personas que van a tomar una propuesta a distancia para que puedan efectivamente aprender. Ambientación, estrategias de aprendizaje. Y por otro lado, el sistema tutorial. Eso es una condición de calidad, sea en el grado, sea en el pregrado, posgrado, a distancia. De eso tenemos un montón todavía que aprender para las nuevas configuraciones de las carreras presenciales con las tecnologías integradas de manera significativa. Más el asegurarte la formación docente, porque hoy nos visitaban en educación a distancia un grupo de estudiantes de ciencias de la educación que se sorprendían del circuito que atraviesa una propuesta para finalmente dar a luz como la implementación de un curso. Hay muchos puntos, digamos, en los que nos detenemos para asegurar la calidad y que esa propuesta, en cuanto a sus materiales, en cuanto a la calidad del lenguaje, en cuanto a las formas de accesibilidad, en cuanto a la consistencia entre los objetivos que se proponen y las actividades, el cronograma, esto que decía recién Verónica, que esté todo sobre la mesa, que el estudiante empiece a cruzar y sepa, acá tengo este tiempo para trabajar de manera autónoma, este tiempo para conectarme, acá puedo hacer consultas. Eso en educación a distancia es como si fuera una película, ¿viste? O un programa de televisión. No hay nada al azar, está todo planificado de antemano. Por eso es que es un sistema más complejo y que requiere un trabajo en equipo mucho más que virtualizo mi cátedra, sin desmerecer eso. Y el tutor en línea, porque eso es lo que yo siempre, cuando yo estudiaba ingeniería, yo también, y muchos de nosotros hicimos a distancia porque vos traías el libro, yo no tenía Tannenbaum, estaba estudiando el libro en la distancia, digamos, de esa persona que me daba un aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia ahora que yo tengo ahora a alguien en línea? Es otro en línea que no me deja solo y que me ayuda en el camino. Por eso lo que dice Mariela es muy importante, esto de garantizar esa calidad en el trayecto del aprendizaje, en donde existan todos estos componentes y donde la comunicación esté tan planificada y asegurada que yo voy a estar en línea con alguien, y cuando yo esté leyendo y no sepa o pueda preguntar, pueda tener el aula, pueda hacer una mensajería, aparecer por el foro, lo que sea que pase, que no me quede solo, porque en esa cuestión del aprendizaje me van a pasar un montón de soledades. ¿Sí? Y entonces hay un otro en el que voy a necesitar conectarme para que me pueda ocurrir eso, que es el aprendizaje. Porque si no es como una cosa sola que me voy a quedar ahí. Por eso yo está buenísimo estos grupos y que tratemos de que estas propuestas y en las unidades académicas, sea de grado o posgrado, allá de lo que dice María de las competencias y todo eso, nos aseguremos que esa propuesta tiene todo lo que tiene que ver. Porque si no, el aprendizaje para mí no va a ocurrir. Y va a ser esto de la pizarra con un montón de PDF y yo que, bueno, que Dios me ayude, así una cosa de eso es lo que ya vivimos en otra, digamos, antes de la pandemia y no fue feliz. No soy para nada feliz. Porque pareciera que también, porque no hemos tocado un tema, y no sé si está bueno, que es la evaluación, que es todo un tema, y también volvemos a lo mismo, cómo evaluamos, y evaluamos de qué manera, y esto de la masa, y evaluar con elementos, con instrumentos que a veces, ¿cuál es el fin? ¿Que yo en la evaluación voy a dar que aprenda, o el fin de, bueno, una evaluación y nada más? Bueno, ahí también entran unas tensiones un poco complejas. ¿Euclid?
No, por ahí me voy del tema, pero se me ocurre que si pensáramos desde universidad pública, que queremos llegar a la igualdad de oportunidades, a educación de calidad, territorio, sí o sí como universidad la normativa también tiene que acompañar y salir al exterior, o sea, salir, como decían, a municipios, a intendencias, a puntos que permitan realmente dar esa oportunidad y verlo nosotros como oportunidad en la universidad, decir, bueno, si no pueden venir tantos estudiantes porque no se tienen que pagar el micro, o se tienen que quedar y le damos beca de transporte, beca de comedor, beca de... Pensémoslo desde estrategia de esas becas que tengan otros fines de conectividad, de algo, pero también se me ocurre que la calidad puede ser muy variable o van a estudiar realmente las personas que son automotivadas, que tienen una disciplina y que van, a pesar de la soledad o no soledad, o las tutorías, más allá de que nos enriquezcamos con los docentes, los tutores, todo lo que necesiten para hacer clases de calidad, lo va a lograr la persona que es autodidacta, automotivada para realmente acceder a este tipo de educación. Perdón, ahí agregaría una cosa que no solamente tiene que ver con la automotivación, sino, como decía Mariela, con las competencias, con las estrategias que maneja, y digamos, si lo vemos un poquito más allá, con el capital cultural, porque vamos a tener gente muy motivada, pero que por su origen social no tiene los estímulos culturales o las herramientas para aprender y queda excluida, y eso no tiene que ver con la modalidad presencial o a distancia. Entonces, por eso volvemos a este punto que es tan importante. Bueno, ¿de qué manera? En los cursos de ingreso, en etapas anteriores de trabajo con aspirantes, se empieza a preparar el terreno, digamos, esta caja de herramientas para aprender de las personas que quieren entrar a una carrera, porque eso asegura que después puedan permanecer y que puedan lograr los aprendizajes previstos. Sí, claro. Sí, yo un poco en línea con lo que decían Peña y Mariela, yo creo que también cuando el estudiante no tiene este bagaje, ¿no?, de competencias digitales, a veces termina siendo excluido del sistema. Y pasa en el grado, incluso en el posgrado. Me anoté una maestría y no sabía cómo anotarme en el CIU, y lo dejé, y quedó ahí. Entonces es fundamental eso también, porque si no es una limitante. Cuando, por ejemplo, vos le mandás el usuario y la contraseña, y tuvieron alguna dificultad y no saben a quién consultarlo, volvemos a la importancia del soporte técnico. Entonces, cuando vos largas una propuesta a distancia y ves la curva, se anotaron 100, resulta que después entraron por primera vez a un aula virtual 50 o 60, y de esos, ¿cuántos se sostienen? ¿No? Bueno, digamos ahí, cada segmentación... Si vamos hacia atrás, hay que ir a que vos tengas que pedir el programa en los secundarios. Bueno, claro. Ni hablar, o sea, vos deberíamos como universidad exigir que el secundario de ciertos contenidos para que pueda el aspirante, ir a poder recuperar una contraseña. Porque me pasa, tengo hijos adolescentes que manejan TikTok, Instagram, lo que se ve, un montón de cosas, y cuando tienen que armar un PowerPoint o un Word o algo para hacer el trabajo en tercer año, les cuesta errores. Entonces, hay que como que bajar cada vez más políticas de educación efectiva, alfabetización digital y un montón de cosas hacia abajo. Igual convengamos que para mí la situación de la crisis es esta, o sea, suponer que todos somos jóvenes, todos somos de la misma edad, ¿cómo esta ha sido para mí la generación? Porque tus hijos seguro ya son nativos digitales o mucho más nativos digitales que nosotros. Sí, pero nosotros tratamos de aprender las nuevas tecnologías, incluso las de ellos. Instagram, ahora sí no tenés eso, TikTok no, y manejamos las nuestras.
ellos no, pareciera que no les interesa aprender a hacer un Word, total, la inteligencia artificial me lo va a hacer. Es como que hay que repensar un poquito. Sí, todo, sí. De los que están conectados, ¿alguno que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, en función de lo que han ido hablando, hay dos preguntas, las dos primeras que eran generales que se han conversado, que es esto de cómo compatibilizar, cómo articular, decía Silvina, esto de, bueno, los escenarios combinados, las aulas híbridas y la existencia de una normativa que dice hay dos modalidades nada más. Creo que las invitadas te han respondido. Después la otra, que era posible, si es posible, crear un vocabulario común. Nosotros tuvimos mucho inconveniente en la discusión porque queríamos ser técnicos en cuanto a la normativa y decíamos, bueno, van a ser clases presenciales. Y todas las clases teníamos que empezar volviendo a hablar, sí, es presencial pero remoto, es presencial localizado. Entonces la pregunta iba, ¿es posible crear un vocabulario común que perdure y cómo podríamos hacer que se logre una difusión correcta de todos hablar ese mismo vocabulario? De hecho, yo te puedo ir a algunos planteos que lo hemos estado charlando con Mariela. Te faltó agregarle más la presencialidad imperfecta, que le hablan a eso. En realidad, creo que lo que nos pasa, que siempre lo han dicho ustedes, desde el otro punto, que también es una falta de comunicación, que por ahí tenemos, que pasó algo, que hubo un documento que salió y es el que generó el ruido y no era el documento que estábamos esperando y desde donde tenía que salir, ¿sí? Se habló del documento de CONEAU que nos habla de estrategias de hibridación para posgrado. Y de ahí es como que se creyó que era una normativa y es un documento con sugerencias para un momento. Y después salieron dos documentos que nadie los leyó, o muy pocos los leyeron, y que son los que complementan a esto, que es el documento de los secretarios académicos, que es una resolución del CIN, y otro documento de la Dirección de Gestión Universitaria. Y en los dos hay un vocabulario común. El tema es que no lo leímos. Y lo otro que nos está pasando es también repensar, que como decía al principio, esta definición de educación a distancia es de la década del 90. ¿Y hoy la puedo implementar? No, no la puedo implementar. Lo que también nunca hemos entendido, cuando te empiezan a poner los porcentajes, entonces te dicen, a partir, yo como soy de ciencia de la educación, yo no puedo decir hasta el 40 y hasta el 50 y desde el 50, porque no sé cuál es la diferencia ahí exacta, entonces yo digo, hasta el 49 es presencial, con complemento, con uso, con aulas híbridas, y después a partir del 51 es a distancia con estas incorporaciones. Entonces, lo que hay hoy es una reconfiguración, y eso está claro en todos los documentos y podés cambiarle la palabra, pero la que más se usa es reconfiguración de los escenarios. Volvamos a planificar, pensar realmente la propuesta y elegir lo mejor de cada uno. Teniendo en cuenta esto que quiero lograr, me conviene trabajar con un aula virtual, me conviene trabajar de manera sincrónica, me conviene un momento de aula híbrida. ¿Para qué el aula híbrida? Que también se me pone acá. El tema de si va a ser para un docente que viene a exponer, cuál es el sentido. No tiene sentido ni conectarme, ni tampoco venir físicamente, ¿no? Que es lo que te dicen los chicos. A esta edad ya sé leer, para que me lea un PowerPoint, para que tomé el micro, vine y decía. Sí, es terrible, eso digo, yo lo he vivenciado con los chicos y me quedo así como, y vinieron a esto, y me quedo como un poco así, y esto hay que repensarlo. Pero ahí yo te agrego algo, Marina, que vos también te las organizaciones. El tema es cuando vos tenés acreditada una carrera, como muchas, en que es presencial. Entonces, no tenés, o sea, voy a decir, la reconfiguración también tiene que subir, digamos, en otro lugar, porque entonces, no, tiene que venir porque la oferta es presencial. Entonces, pareciera esto de o negro o blanco, entonces, al no poder, entonces, como no puede ser lo otro, nada de estos aspectos grises puede ser.
Entonces presencial, aunque venga del colectivo y no haga nada y tenga un PowerPoint lleno de cosas que no aprende. Y por eso es lo que decíamos recién del acompañamiento de lo administrativo desde acá. Y entonces la normativa que va... Gestión universitaria no ha planteado que por más que la carrera esté acreditada como presencial, puede incorporar la virtualidad. Sí, pero hasta en esos un porcentajes, 49%. pero es un porcentaje y ahí es lo que Pero no debe decir tenés la que Marina, es meterlo. como raro eso, porque ¿qué es? Por eso, en Claro, realidad, la importancia de y lo otro, que también está relacionado y que viene ahí, es la discusión, por eso se le llama presencialidad imperfecta. Hay una, o sea, lo que les decía de la parte de cómo salieron los documentos. Primero sale un documento de CONEAU hablando de las estrategias de hibridación para estos casos y para lo que planteaba justamente, que es para validar esta carrera presencial que tuvo que llegar y por lo de la pandemia utilizarla. Viene plan de virtualización y muchas universidades invirtieron el dinero en aulas híbridas. Entonces, pero faltó esto, pongo que lo que hablaron recién, coloco la tecnología y ahora qué hacemos, ¿no? Hay muchas facultades y universidades que no lo quieren decir, que lo tienen comprado, está en la cajita y nadie sabe qué hacer con eso. Entonces también es el otro punto. Pero ese documento en realidad iba acompañado por los otros dos que son los más fuertes y que a partir de eso viene también un repensar la 2641, pero en este sentido el sistema institucional de educación a distancia abarca toda propuesta que está mediada por tecnologías digitales. Y esto es lo que nos cuesta entender. ¿Qué tiene que ver el CIED si esto es presencial con un aula híbrida? No. Entonces, lo que hay un movimiento desde Sin Rueda que es empezar a hablar de tecnologías digitales. Entonces, en algunos CIED de algunas universidades, si uno se fija, es CIED con 2D. Entonces, Sistema Institucional de Educación a Distancia y Digital. Como para que nadie le venga a decir que no, que no puede entrar ahí. Y el último documento, de ahí cierro, que es la que plantea Eve Roy, que es el que está en debate y es la que da la letra para el debate, que habla de la presencialidad imperfecta por una cuestión que decimos que el aula híbrida es presencial para evitar todo lo que viene de evaluar realmente esa propuesta. Si yo lo digo, al que le dudamos, al que le tenemos sospecha de la calidad, es de la educación a distancia. Al docente en un presencial, si cierra la puerta y en la puerta esa cerró su aula y charlaron de cualquier cosa, menos nadie. Al docente de un aula virtual le entran todos. Y estamos mirando qué hay y esta planificación. Entonces también es este juego y este temor a que al final, el que entendíamos recién, dice el estudiante quede solo, porque quedó en una cuestión que no se entiende. Entonces, hay un vocabulario en común y hay un replanteo. Hoy podemos estar cerrando y mañana quizás esté la nueva resolución que ya está circulando y que a lo mejor en noviembre cuando va firmada o a lo mejor tiene chance de la reunión de discutir. Claro, yo quería retomar, no me demoro, decir que ese documento de CONEAU, que no me acuerdo el número del documento 5. No, ese es el de... No, ese es el de la DNGU. Bueno, este documento de CONEAU sobre las estrategias de hibridación, no tiene número. No, Es un documento técnico. claro, La nota una nota técnica, lo que hace es, primero que se formula sin consulta a Rueda, que es la red universitaria de educación a distancia, donde están todos los referentes, como los responsables de los CIED de todo el país. Entonces, es un documento que se pone a discusión desde Rueda, desde este proceso de debate y de reconfiguración sobre las opciones pedagógicas. Y por otro lado, entender que el carácter prescriptivo que toma en la práctica, o sea, como que ese documento se torna ordenador de lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque hay que ver el emisor. Eso es de comprensión lectora. Si el emisor del documento es CONEAU, y CONEAU luego evalúa y acredita o recomienda acreditar una carrera, lo que dice CONEAU es lo que se hace.
¿Se entiende? Entonces, por eso es que, como decía Marina, toma protagonismo este documento, y los otros dos, que son invitaciones a reflexionar, a repensar, incluso. Y bueno, pasaron como un segundo. Eso agregar. Pero que, una cosa más, con lo que yo me quedo de ese documento del CONEAU es que para que la estrategia de hibridación sea efectiva o como para validarla, tiene algunos requisitos que tienen que ver con lo pedagógico, es decir, que la propuesta sea interactiva, que invite a alguna participación, comunicación, que garantice que todos están involucrados en lo que sucede, no haya un grupo como espectadores simplemente, y la audio-video comunicación, y el soporte tecnológico, ¿no? O sea, conectados todos con cámara y sonido, y el soporte tecnológico para asegurar que todos puedan interactuar. Digo, esos son criterios que me parece que como que tratan de, o se establecen como para tratar de equiparar esa presencialidad remota a lo que sucede acá en vivo y en directo, que se sabe que es irreemplazable. Sí, totalmente. ¿Había una pregunta? Sí, Gabriela preguntaba si han relevado el grado de alfabetización digital que tienen los alumnos de grado. Sí, hay una encuesta, está el censo que hizo la universidad en el año 2020. Tomó un censo a todos los estudiantes de la universidad, y ahí podríamos decir, yo no me acuerdo de la memoria, pero hay niveles dispares en cuanto a la base de saberes tecnológicos, ¿no? Que es clave para poder tomar cualquier propuesta. Bien. ¿Alguien había pedido la palabra? Sí, Gabriela Col, creo. ¿Quería decir algo? Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Hola, hola, ¿cómo es? Quería dar mi aporte de dirección, porque yo soy la única bibliotecaria que estoy participando acá, aparte de ser docente soy bibliotecaria, y quería también decirles que, bueno, que nosotros esta problemática la hemos venido viendo hace mucho tiempo, el tiempo de la alfabetización en los alumnos, en los usuarios, como decimos nosotros en la biblioteca, y estamos trabajando constantemente, o sea, uno a uno con ellos. Nosotros hacemos una alfabetización informacional en los primeros años de todas las carreras que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas, donde yo trabajo, y ahí les enseñamos a los estudiantes cómo ingresar a la página web de la universidad, cómo pueden acreditarse para hacer la inscripción del PRE, les enseñamos cómo crear un correo electrónico académico, que eso tampoco los chicos lo saben, ¿sí? Todo lo tomamos como que ellos ya están alfabetizados desde que vienen del vientre, pero creo que todavía necesitan la guía de nosotros, el acompañamiento, que tenemos que guiarlos para este mundo nuevo que es la parte académica en la universidad. Así que, bueno, nosotros eso lo estamos trabajando, hemos visto los resultados cada año, evaluamos y, bueno, y vamos mejorando el aprendizaje que se está viendo y lo que vamos observando nosotros en los diferentes tipos de estudiantes que tenemos, y lo de la necesidad de internet y también de un dispositivo está presente. Tengo estudiantes yo de cuarto, quinto año de la Facultad de Medicina que viven en residencias, no en la residencia universitaria, sino en otro tipo de residencia, que no tienen internet, que ellos se quedan los días de la semana hasta último momento para poder hacer sus trabajos académicos, hacer sus presentaciones o venir a ver a un Zoom adentro de la facultad. Bueno, todo eso nosotros lo hemos visto y hemos buscado, o sea, instancias de lugares, inclusive sacamos una computadora al pasillo de la biblioteca, al pasillo, perdón, del edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, para que ellos puedan utilizar ese soporte siempre, por más que la biblioteca esté cerrada. Entonces estamos viendo constantemente, o sea, haciendo un seguimiento, no solamente de prestarle un libro y nada más, sino vemos las necesidades que van surgiendo, y también hemos hecho un lazo con la asesoría pedagógica para los estudiantes que están en situaciones difíciles con respecto a que no pueden viajar cotidianamente a la facultad por problemas económicos, por problemas de salud. Y bueno, y hemos ido mejorando ese lazo, o sea que estamos trabajando en forma interdisciplinaria con muy buenos resultados y siempre pensando en el estudiante. Eso les quería decir mi aporte.
Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Para ir cerrando, les hago la última pregunta, de ahí cada una nos dirá qué consejos pueden ofrecer a otros educadores que quieran implementar estos escenarios combinados, específicamente vinculados al aula híbrida, a la tecnología dentro del aula, dentro de sus instituciones. ¿Qué consejos podrían darles? Bueno, yo lo voy a sintetizar con una palabra y que tiene que ver un poco con esto de reinventarse, ¿no? Vivimos en contextos cambiantes, de incertidumbre, que un poco esto que recién hablaban del vocabulario común. La educación es un fenómeno social y complejo y que capaz que logremos un vocabulario común ahora, pero dentro de unos días o mañana o en unos años va a cambiar. Entonces, poder mirarlo así como algo cambiante, como estar preparados para ese cambio, porque a veces abrumamos cuando no tenemos opciones claras o cómo seguir. Entonces es esto de que el profe se pueda reinventar, que pueda pensar diferente, que tenga en cuenta el sujeto de aprendizaje, ¿no? Que también cambió su manera de aprender y sin embargo seguimos replicando la forma en que nosotros nos formamos. Entonces ahí, bueno, se produce como ese quiebre y bueno, y por ahí la resistencia de otros. Entonces, bueno, creo que es clave la formación y poder reinventarse. Marina, creo que has salido bastante en lo de trabajar en red y el aprendizaje colaborativo. Yo creo que para poderlo implementar, han trabajado ustedes en las distintas clases sincrónicas y en el material, la importancia de todo el equipo docente y cada uno con un rol distinto, ¿no? Entonces, hay un trabajo en equipo para hacerlo. Desde que acá, en tu caso, te estás acompañando con el conversatorio, los chicos han pasado todo el momento atento, uno al chat, el otro a la cámara, esto. Entonces, eso también de aprender, si estamos buscando que realmente participen ellos, hay que generar actividades donde se puedan conectar, escucharlos, por eso siempre hablaba Gabriela, levantó la mano, tener todas esas cuestiones, estar atentos, ¿no? Y lo otro es también pensar que los estudiantes aprenden de otra manera y también aprenden colaborativamente. Todos los que trabajamos ahora, trabajamos con otros de distintas disciplinas y hay que prepararlo para eso. Entonces, pensar realmente, planificarlo todo, desde, lo he dicho varias veces, el escenario, la propuesta, los roles que vamos a cumplir y que dentro de eso propongamos metodologías activas que los lleven a ellos a trabajar con el otro. Buscar las estrategias, o sea, armar en el momento un grupito de WhatsApp como para que puedan ir ellos. Ahora vieron que con un enlace hay nomás hacer una videollamada, bueno, incorporar esas cosas y que no sean tan íntimos. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía Mariela, por supuesto coincido con Marina, pero en el reinventarse, ¿no? Y bueno, me hizo acordar a la palabra que usó, o al título del libro de Mariana Maggio de Antes de la Pandemia, que es reinventar el aula universitaria y cómo ella ahí invita a replantear la lógica de la clase universitaria, que es generalmente aplicacionista, o que es de la teoría a la práctica, o la secuencia lineal progresiva, que es primero esto, después esto, para pensar que hay otras formas de aprender que no necesariamente siguen esa secuencia y que para poder generar propuestas de enseñanza primero es necesario conocer esas formas de aprender. Y para eso hay que tener mucha flexibilidad y la capacidad de formarse todo el tiempo, porque para reinventarse también como docente hay que tener la humildad y la disposición para seguir aprendiendo. Dice mi profe Prieto Castillo que el seguir aprendiendo toda la vida es lo que nos mantiene jóvenes, entonces me encanta esa frase, ser jóvenes en el campo del conocimiento. Bueno, eso, lleva un montón de cosas, pero lo sintetiza. Voy a agregar que el profesor Prieto Castillo también, que primero lo pedagógico, luego lo tecnológico, a pesar de que soy representante de la tecnología, mucho que uno aprendido él. Pero lo que yo creo que lo más importante es tener equipos formados, consolidados, jerarquizados,
Porque le voy a pedir mucho, pero me parece que es lo que es un desafío que vamos a tener que esto en soledad no se va a dar y no se tiene que dar, entonces hay que digamos de alguna manera empujar y hacer todo lo que podamos hacer para que estos equipos y en estas interacciones poder crecer con esos mismos equipos. Porque me parece que sí, que el desafío cada vez va a ser más complejo y nos tiene que encontrar preparados. Así que bueno, eso es lo. Silvina. Disculpen, apagué la cámara porque por ahí se congelaban, entonces no los podía ver. Bueno, en concordancia con los que comentaban las colegas, coincidiendo ampliamente, es primero también como consejo es mantenerse formado porque las temáticas emergentes siempre van más rápido de lo que nosotros podemos implementarlas, y por supuesto mantener dentro de los equipos de gestión, de asesoría y tecnología educativa, mantenerse actualizados y sobre todo poder fomentar en los equipos docentes que la asesoría pedagógica y los espacios y de apoyo están justamente para acompañar, formar, asesorar y orientar a tanto docentes como estudiantes, ¿no? Que para eso es todo el trabajo que se viene haciendo. Que todos estos factores sumados entre sí permiten el trabajo en pos de una mejor calidad de la educación superior, ¿no? Nada más. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Silvina, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Escucharlos a vos, a Graciela, el trabajo que han realizado, agradecerle a Mariela, Marina, Mariela, Vero, la verdad que para nosotros es un honor tenerlas a todas acá, y ha sido nuestra inspiración en este curso, junto con Mariana Maggio, que hizo su libro Híbrida, que fue el comienzo de cada uno de nuestros encuentros. También quería agradecerle a todo el equipo que nos ayudó a la formación, también nuevamente Mariela, y específicamente a Esteban y a Excel, que estuvieron ahí llevándome todos los caprichos que salían. Así que como este es el cierre de este curso también, agradecer a todo el equipo que pudimos llevar adelante un curso cuando tal vez en el otro que quisimos hacer una prueba nos salió todo mal y estábamos un poquito caídos. Bueno, logramos que esta aula híbrida saliera adelante. Así que muchísimas gracias también a todos los participantes. Les queda la entrega nada más, la evaluación de sus pares hoy hasta las 23:59, pero seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos.